Compañeros, profesor, bienvenidos a la socialización del Grupo 4, en donde buscaremos hacer un análisis sobre el texto Una mirada al proceso de desarrollo social en Latinoamérica, con la participación de los panelistas y compañeros Caterine Guerrero, Esperanza Sandoval, Laura Hernández, María de los Ángeles Arteta, Luis Gómez y quien les habla, Álvaro Verdejo. Quiero comenzar resaltando la importancia del documento porque nos contextualiza aspectos relevantes dentro del desarrollo social, como por ejemplo actores importantes dentro de la economía como el Banco Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional. También nos hace establecer una relación si el desarrollo es posible o es un mito, y también nos invita a reflexionar si un desarrollo con equidad es viable. Pero quiero comenzar con Caterine Guerrero, quien nos va a hacer una introducción de lo que encontraremos en el texto y el objeto principal del artículo. Adelante, Cate. Bueno, Álvaro y compañeros, este artículo, el cual tiene como nombre Una mirada al proceso del desarrollo social en América Latina, trata sobre el desarrollo social en América Latina a partir de una revisión de algunas tesis y publicaciones de autores tales como Marcelo Carmagnani, Arturo Escobar, Celso Furtado, Amartya Sen, entre otros. El objetivo principal de este artículo consiste en analizar algunas variables que inciden y que han incidido durante muchísimos años en los modelos de desarrollo latinoamericano. Estas variables están relacionadas específicamente con categorías tales como la inclusión social, el bienestar y la participación de la mayoría de la población. Al final, este texto lo que busca es exponer algunas propuestas, de cierta manera, establecer algunas propuestas relacionadas con la posibilidad de pensar en un modelo político basado en la diferencia, en la inclusión y en la participación. Por lo tanto, la sociedad latinoamericana, digamos que tiene un gran desafío. ¿Y cuál es? En establecer como punto de partida hacia todas las metas que se proponga la inclusión social, o sea, establecer como ese punto de partida para todo a la inclusión social. Asimismo, digamos que esto sería un gran reto y una gran responsabilidad para todos los actores sociales de un país. Ahora bien, para construir de manera coherente dicha reflexión, el artículo propone un orden. En primer momento, menciona o desarrolla el proceso de secularización en Latinoamérica y su influencia en las dinámicas sociales y políticas. En segundo momento, el documento plantea una pregunta: si el desarrollo es un mito. No obstante, también surgen distintos interrogantes que también motivaron a la redacción de este documento. Por ejemplo, globalización igual a desarrollo o globalización igual a maldición. Y por último, y para terminar, la cuestión del desarrollo en América Latina no se debe pasar por alto y es obligatorio mencionar aquellas instituciones encargadas del desarrollo en Latinoamérica. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Muchas gracias, Kate. Y quiero detenerme en este concepto que nos trae el documento sobre la secularización. Y nos dice que es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa a una civil o no teológica. Y también significa el paso de algo o alguien que estaba bajo el ámbito de una doctrina religiosa a la estructura secular, laica o mundanal. El texto también a partir de esto nos hace un interrogante, y es de cómo se vive en Latinoamérica este proceso de secularización y los efectos que genera en la dinámica social y política. Y para este análisis tenemos a Esperanza Sandoval. Esperanza. Buenas noches. En la parte social, América Latina tiene grandes desigualdades, las cuales van en aumento, pero pese a esto tiene una característica de la presencia de actores sociales quienes participan
colaborando en encontrar soluciones a sus conflictos, buscando involucrar la política, la economía y la cultura, logrando con ello una distinción entre la esfera pública y la privada. Un ejemplo de ello es la propagación de los núcleos familiares, la evolución de la opinión pública, la educación, la prensa y los medios de comunicación de masas como la radio, televisión y el Internet. Disminuye el analfabetismo logrando una participación en medios de comunicación. Con esto vemos cómo la parte religiosa va quedando en un segundo plano. Otro punto es el aumento desordenado de la población, en donde un alto porcentaje de ellos no es productivo, no logrando un buen nivel de vida. Esto condiciona y obstaculiza este proceso. Vemos la ineficiencia de gestión por parte de los organismos estatales, quienes están más interesados en temas de producción, más no de justicia social. También se presenta la movilización de la población rural a la urbana, conformando metrópolis, crece un urbanismo no planeado, grandes movilizaciones sociales, desempleo y aumento de actividades informales. En el campo político, Latinoamérica ha tenido un cambio en donde no predomina que sus representantes sean hombres como lo acostumbrado por años en la política. Con ello ha logrado limitar injusticias sufridas por mujeres y niños. En esta parte, Carlos Carmagni concluye que las fuerzas que militan a favor de la democracia proceden de movimientos y organizaciones que contribuyen en reivindicaciones étnicas, medioambientales. Se reconoce que la multiplicidad de movimientos y de organizaciones favorece la apertura de nuevos espacios políticos que incentivan la igualdad y la libertad. Con eso se estimula comportamientos políticos que predominan en la parte occidental. Con lo anterior se puede decir que la participación electoral se ve más evidente en países con un mayor desarrollo económico, social y cultural, lo que demuestra una correlación entre secularización y participación electoral, y entre participación electoral y desarrollo de nuevas instituciones. Pero con ello no podemos garantizar que el desarrollo contribuya a la disminución de la pobreza en el continente y la reducción de las desigualdades. Y ahora quiero continuar con Laura Hernández. Laura, ¿puede ser el desarrollo mito? Partamos desde ese cuestionamiento, desde esa interrogación, mito. ¿Por qué mito? ¿Por qué se debe considerar desarrollo como un mito según este artículo científico? Empecemos desde nuestro conocimiento previo sobre lo que significa la palabra mito. Sabemos que es la explicación del origen como lo conocimos en el colegio, del hombre, del universo, de la naturaleza, que como no es verificable, no es creíble, se utiliza la fantasía. Entonces, al hablar que nuestro país es subdesarrollado y considerarlo como un mito, es reconocer que es una fantasía, una utopía pensar que estamos viviendo el desarrollo en un 100%. Porque nosotros seguimos dependiendo, nosotros seguimos en esa línea de países que dependen de otros, como es el caso de nosotros que dependemos de Estados Unidos. Como dice el texto, que la dependencia se manifiesta inicialmente bajo la forma de imposición externa de pautas de consumo. El texto lo plantea, dice que solo pueden ser mantenidas mediante la generación de un excedentes creado en el comercio exterior. Pues esa rápida, digamos que diversificación de lo que se está consumiendo o lo que se consume hace que la dependencia que nosotros tenemos hacia el exterior se pueda caer o se pueda evitar, pero siempre seguiremos dependiendo. Pero bueno, la idea es ¿por qué mito? Porque hablamos de mito teniendo en cuenta las palabras pobreza, desarrollo, democracia, inclusión, globalización. Es algo que en nuestro país es difícil ver que sea independiente. Porque sabemos que estamos divididos entre los que tienen más recursos y los que están desposeídos. Lo pudimos notar en esta época de pandemia. Recordemos los campesinos. Ellos producían sus tierras y enviaban los productos al mercado. Y pudimos ver en noticias cómo esos productos se dañaron. Mientras los que eran llevados a almacenes de multinacionales, grandes empresas, esos sí se mantuvieron. Nos damos cuenta que hay una separación, una división, por lo que el término mito se nos presenta, porque el desarrollo total como tal aquí en Colombia no lo tenemos ni lo vamos a tener. Es una tristeza y es lo que tiene que ver con la inclusión, por eso seguiremos siendo un país subdesarrollados, porque seguiremos dependiendo tanto del exterior, incluso aquí con los que tienen más recursos. Muy bien, Laura. ¿Qué importancia desarrollan actores como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dentro de la economía?
¿Y qué propone Mauricio Neira en el texto, María de los Ángeles? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, estas son instituciones que forman parte del sistema de las Naciones Unidas y comparten un idéntico objetivo, el cual es mejorar el nivel de vida de los países miembros. Las formas en que se encaran la consecución de estos objetivos se complementan entre sí. El FMI se ocupa de todas las cuestiones macroeconómicas, mientras que el Banco Mundial se concentra en el desarrollo económico a largo plazo y en la reducción de la pobreza de los países miembros a los cuales estos pertenecen. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados en una conferencia internacional en los Estados Unidos en el año de 1944. Su objetivo era crear un marco para la cooperación económica y el desarrollo que permitiera lograr una economía mundial más estable y más próspera, meta que aún sigue funcionando actualmente. Por lo general, los miembros del FMI y el BM siempre son elegidos a puerta cerrada. Nunca se ha conocido cómo es la elección de estos representantes. Incluso no exigen una experiencia para ser los representantes de estas organizaciones. Muchas gracias, Mari, por tu intervención, y quiero terminar esta presentación con Luis Gómez. Luis, ¿la globalización y el desarrollo son generadores de beneficios? ¿Es posible un desarrollo económico con equidad? Adelante. La globalización y el desarrollo son generadores de beneficios. En la lectura del documento bajo el contexto de la globalización es posible asegurar que la exclusión más importante que se ha dado y que aún se presenta hoy en día es el de la misma gente. Eso está publicado en el libro Construcción y Desconstrucción de Desarrollo, publicado en el 2007 por Arturo Escobar. En la globalización puede ser rediseñada y manejada adecuadamente, de forma equitativa, cuando todos los países tengan voz en las políticas que lo afectan. Es posible que ello contribuya a crear una economía global en la cual el crecimiento resulte no solo más sostenible, sino que sus frutos se compartan de manera más justa. Amartya Sen asegura que a través de miles de años la globalización ha contribuido al progreso del mundo a través de los viajes, del comercio, de las migraciones, de la difusión y las influencias culturales y del conocimiento, la comprensión. ¿Es posible un desarrollo económico con equidad? Cuando mayor es la distancia entre las minorías acomodadas y la masa empobrecida, más se agravan los problemas sociales, lo que parece ser cierto tanto para los países ricos como para los países pobres, sin importar lo rico que sea un país, sino lo desigual que sea, según Youth en el 2011, publicado en ese año. Según Furtado, la nueva orientación del desarrollo tendría que ser en un sentido mucho más igualitario, favoreciendo las formas colectivas de consumo y reduciendo el desperdicio provocado por la extrema diversificación de las actuales formas de consumo privado, de los grupos privilegiados, y que toda economía subdesarrollada es necesariamente dependiente, pues el subdesarrollo es una creación de la situación de dependencia. Que la globalización y el desarrollo económico deben ir de la mano, con mayor equidad, porque de nada sirve ser una potencia económica si no incluye lo social para convertirse en una potencia socioeconómica.